Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo podcast de WordMedia. Soy José Luis Martín y como siempre para mí es un placer darte la bienvenida a este formato de WordMedia donde hablamos de diferentes asuntos y en esta ocasión vuelve a ser el protagonista el Museo Elder. Porque en este capítulo Arantxa Rodríguez, historiadora y técnico del museo, va a explicar los entresijos que esconde el mural de pioneros. Es una obra que se encuentra en el Museo Elder y en la que se pueden encontrar 140 pioneros de la ciencia y la técnica entre filósofos, matemáticos y además más de 150 objetos relacionados con ella. Así que un mural impresionante que esconde muchas historias y también muchos secretos y que nos cuenta ya Arantxa Rodríguez. Arantxa Rodríguez es técnico del Museo Elder. Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola José Luis, muy bien, gracias. Encantado de tenerte en este podcast del Museo Elder, precisamente de tu casa, y una casa que tiene un mural que se llama Pioneros de la Ciencia, del que vamos a hablar en el día de hoy. Para ti, ¿qué supone este mural, ya para empezar? Bueno, José Luis, para mí este mural supone muchas cosas. En principio yo soy historiadora y bueno, llegué aquí en parte por este mural, no voy a mentir, porque mi andadura en este museo se inició con él. Hice varias investigaciones para el mismo porque no existía un dossier escrito del mismo, porque la idea original del mural es de Jacinto Quevedo, el primer director del museo, y bueno, él lo tenía todo tan bien estructurado y lo tiene todo tan bien estructurado en su cabeza que lo reflejó en unos apuntes, pero en unos apuntes suyos que nunca quiso hacer extensivos, porque este mural, estos 14 metros por 3 de alto, encierra múltiples secretos, muchos de los cuales conozco a pies juntillas y otros muchos pues he tenido que ir tirándole de la lengua al propio Jacinto porque no los ha querido desvelar, porque es como su niño mimado. Entonces él en este mural quiso plasmar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología pues de todos los tiempos, desde la antigüedad clásica hasta prácticamente la actualidad, aunque realmente, no te voy a engañar, solo quedan 2 científicos vivos en el mural. Pero bueno, también es verdad que es una pieza que puede seguir creciendo con el tiempo y que además sí va a seguir creciendo porque ya estamos trabajando para incorporar personajes en realidad aumentada, porque digamos que el espacio físico no nos permite pintarlos, y porque también es verdad, en breve intentaremos acometer una restauración del mismo, porque ya el paso del tiempo, la luz, el polvo, las humedades, etcétera, han hecho mellas en él y necesita restaurarse, volverle lo que es la belleza en sí del mismo, el color sobre todo, que se ha perdido porque el óleo que se utilizó cuando se realizó no era de gran calidad. Y podremos incorporar algún personaje físico, sobre todo alguna mujer, pero también lo más importante es que ya estamos trabajando en realidad aumentada para incorporar esos personajes y que la gente pueda todavía jugar más con el propio mural, porque en realidad ha sido concebido como un juego. Es un paseo, digamos, por la ciencia a través, digamos, de grandes personajes, a través de una gran lección de historia y de humanidad también, pero que nos permite, digamos, hacer un juego porque se puede relacionar con múltiples cosas. Es una de las piezas más significativas del museo, ¿no? ¿Por qué? Es una de las piezas más significativas del museo porque en él se recogen todos los saberes. Está basado, para que te hagas una idea, en lo que es la Escuela de Atenas, el cuadro de Rafael, del Cinquecento, y al igual que en ese cuadro original, lo que se pretende, la idea era recoger los saberes y las grandes disciplinas científicas en ese cuadro. Es una pieza de arte, cierto es, pero una pieza de arte que aúna ciencia, tecnología y lo que es el mundo del arte. No hay una rivalidad entre las humanidades y la ciencia, sino todo lo contrario. Nos hemos de nutrir, hemos de convivir, digamos, para el avance. Ambas disciplinas son necesarias, ¿no? Entonces, por eso es una de las grandes piezas referentes de este museo, porque además no existen murales, creo yo, como este. Sí es verdad que, por ejemplo, Mingote realizó Viva la Revolución, un gran
cuadro, un gran lienzo donde aparecen en caricatura los grandes personajes, en este caso de la historia de la ciencia española, pero este todavía va más allá. Tiene muchos más personajes, tantos como 140 personajes aproximadamente y más de 150 objetos relacionados con el mundo de la ciencia y la tecnología. Claro, lo que no vemos es una línea temporal, ¿no? Porque sería muy difícil mantener una línea temporal con 14 metros de personajes y con tantos objetos. Se dan saltos en el tiempo en el mural. Se dan saltos en el tiempo, pero sí hay una estructura, digamos, que nos guía. No nos establece un eje cronológico puro, pero sí es verdad que nos va dando pautas. Por ejemplo, la parte central es una fiel reproducción de la Escuela de Atenas. Los personajes centrales, Aristóteles y Platón, como en la Escuela de Atenas, con la arquitectura inacabada que aparece en ella, con la perspectiva como eje central, esa perspectiva que además permite el que todos y cada uno de los personajes que aparecen en el cuadro nos sigan con la mirada, vayamos hacia donde vayamos. Es la arquitectura inacabada de Bramante con esos grandes casetones, y donde cierto es que Platón y Aristóteles ya nos están dando las pautas de lo que vamos a ver, porque Platón aparece con el Timeo señalando al cielo, como que las ideas vienen del totus supraterrenus, y en cambio Aristóteles, más pausado, señala a la Tierra. Lo importante es lo empírico, lo que se puede demostrar. Y a partir de ahí se empiezan a distribuir los personajes hacia ambos lados, derecha e izquierda. Digamos, esa parte central podemos decir que son los grandes personajes clásicos, los grandes filósofos, los grandes alquimistas que muchos no consideran científicos, pero que sí lo son. Digamos, la alquimia fue la principal herramienta que se utilizó durante una época determinada para el progreso de la ciencia. Los grandes alquimistas lo que hacían era investigar y para buscar nuevos retos, por llamarlo de alguna manera. Y luego pues ya vamos haciendo un recorrido, pues pasando del Renacimiento pues hasta prácticamente la época actual, y se van, digamos, distribuyendo no tanto por épocas cronológicas, sino por disciplinas. Por ejemplo, el lado más, si lo pudieran ver, que bueno, pueden acceder, hay una foto muy interesante en la página web donde se ve claramente el cuadro. Sí es verdad que no nos permite pinchar y ir desglosando en esa web cada uno de los personajes, pero bueno, para eso tienen aquí el dispositivo que te permite hacerlo. Pues vamos viendo en el margen izquierdo, a los relacionados básicamente con lo que es la informática, el desarrollo de las nuevas tecnologías, así hasta llegar a la parte de la derecha más pura, donde aparecen pues los grandes tecnócratas y los grandes ingenieros, dedicados todos ellos básicamente a lo que es la mecánica. Entonces digamos que podemos hacer un desarrollo perfecto del mismo. Y Arantxa, de los 140 pioneros y pioneras de la ciencia y la técnica de este mural, ¿quién podría ser el más importante sin menospreciar a nadie? Me lo pones muy difícil, no te voy a engañar. El más importante, hombre, yo destacaría las 4 fantásticas mujeres que aparecen en él, porque además podrían aparecer muchas más, pero creo que en un principio la idea de que no aparecieran muchas más es precisamente por hablar de ese techo de cristal, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres que se han dedicado a la investigación. Desde hace más de 3.200 años las mujeres ya investigaban, ya descubrían cometas, ya desarrollaban grandes trabajos, se dedicaban plenamente a ello. Pero sí es verdad que no tenían un reconocimiento en sí, eran las mujeres de o trabajaban para. Entonces yo creo que el que estas 4 hayan aparecido y que evidentemente no fueron elegidas al azar, creo que serían mis favoritas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque siguen demostrando algo que es real, y es que pese a que hay muchísimas mujeres en el mundo de la investigación,
mundialmente no más de un 30% se dedican a ello. Porque aunque hemos avanzado muchísimo, sigue existiendo una barrera. Una barrera, no podemos decir que sea generacional, sino una barrera real de los medios. Cada vez hay más fugas de cerebros, tanto masculinos como femeninos, porque se invierte menos en lo que es ciencias. Y también una barrera de no hay ahora mismo referentes claro. en el mundo científico que podamos trasladarle a las nuevas generaciones. Lamentablemente los libros de texto siguen teniendo un vacío en ese aspecto. Por ejemplo, una Madame Curie en este siglo XXI habría sido un revulsivo, ¿no?, para que muchas mujeres se adentraran en este mundo, porque además pensar que una mujer no es capaz de inventar o de crear, eso es imposible, y por eso a lo mejor muchos se han encargado de ocultarlo, ¿no?, evitar que eso ocurriera. Correcto. Una Madame Curie, además, que me llenó la boca en decirlo, de los pocos que han obtenido 2 premios Nobel. A lo largo de toda la historia de los premios Nobel solo ha habido 6 personas con 2 premios en su cartera, digamos, y ella fue no solo la primera mujer, sino la primera que tiene 2 Nobel en distintas disciplinas, en química y en física. Además fue la primera catedrática en la Sorbona. Es decir, estamos hablando de un revulsivo que pocos más, digamos, son comparables a ella. Entonces, sí es verdad que referentes como esa en la sociedad actual, pocos. Sí es cierto que tenemos grandes mujeres en el mundo de la ciencia que son grandes referentes, pero que no se conocen porque no se habla de ellas. Tuvimos a la maravillosa Margarita Salas. Hemos tenido tantas, a Catalina Ruiz en la Universidad de La Laguna. Cantidad de mujeres que lamentablemente las nuevas generaciones no las conocen porque no están al alcance. Entonces al final acabamos conociendo solo lo que aparece en los libros. Hedy Lamarr, que además tiene una vida de ensueño, por así llamarlo, porque además no solo es que no tengamos ese referente, sino que además tenemos todavía la malformación de ponerle imagen al científico, a la científica, una imagen un poco errónea y obsoleta. Sí, sí, verdad. Entonces, por eso también tenemos que abogar, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí, en este mural, ver reflejada a una hermosísima Hipatía, una griega que además dio la vuelta y muchos la conocieron a través de Amenábar en la película Ágora, digamos, esa imagen de una mujer tan sumamente inteligente, una mujer que además no solo sabía de filosofía, sino una gran astrónoma, una gran matemática y encima bellísima. Esa imagen en muchos casos no la tenemos. Sí, pero tenemos la imagen de los anteojos, una bata blanca, personas despeluzadas y claro, los científicos no son así. No, y además tenemos la imagen incluso en el lado masculino. Sobre todo, claro. No en el lado femenino. Y hay estudios hoy en día que demuestran que los jóvenes todavía no han cambiado esa idea, que siguen teniendo esa concepción del científico, incluso del científico que no sabe relacionarse, que no sabe socializar. Entonces, digamos, que es como un ratón de laboratorio. Exacto. Entonces, son roles que debemos ir eliminando. Y este mural, digamos, nos ayuda también a eliminar esos roles. Sí, es verdad que en el propio mural hay relaciones que hubieran sido imposibles. Claro, evidentemente. Pero bueno, están y la historia habla de ellas, ¿no? Pero además de todos estos perfiles que conocemos, también tiene su hueco la representación canaria, ¿verdad? También. Hombre, nos hubiera gustado que hubiera muchos más, pero lo tiene. Aparecen Blas Cabrera y Agustín de Betancourt. Además, Blas Cabrera, yo soy una enamorada de Blas Cabrera. El padre de la física moderna española, al que además un poco
costó hacerle sus grandes homenajes. Además fue quien introdujo en España a Einstein, fue su anfitrión, ha sido un revulsivo total. Pero luego también tenemos a Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt, ha sido nuestro Leonardo da Vinci. Le daba, hablando mal y pronto, a todos los palos. Fue un revulsivo, en el mundo de la ingeniería. Y, de hecho, los grandes zares de Rusia lo quisieron para ello. Es más, cuando vino a España en plena Guerra Fría, el padre de la Guerra Fría, Gorbachov en su discurso, cuando llegó a España, dijo que lo que más le agradaba era llegar al país del ingeniero que más progresos había hecho por su país. Y canario encima. Y Solana se quedó como, ¿de quién está hablando? No sabía quién era. Entonces, él se sentía vanagloriado por haber llegado a la tierra de uno de los grandes. Y en España prácticamente se conocía muy poco de Agustín de Betancourt. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, no se conocía quizá a lo mejor mucho en Canarias, en el territorio nacional completo tampoco, ni siquiera alguien tan importante como Javier Solana, y tiene que venir alguien de fuera como Gorbachov para encumbrarlo o darlo a conocer, o por lo menos poner de relieve, de manifiesto su labor y su trabajo. Correcto, entonces me parece asombroso. Además, de Agustín de Betancourt, lo más que me gusta también es la relación que tiene con su hermana Carmen. Su hermana Carmen, podemos decir, fue una de las pioneras de la ciencia también en Canarias. Y que además participó activamente, junto con su hermano, en desarrollar ciertos artilugios para la industria sedera. Y, ella los diseñaba, su hermano se los elaboraba y, era autodidacta porque ella no tuvo la suerte, pese a ser de una familia pudiente, en acceder a la educación universitaria, porque en aquellos momentos la mujer aprendía básicamente las 4 reglas básicas para llevar el control de su casa, pero no iba a la universidad. Ella tuvo la suerte de estar amparada por sus hermanos y sus hermanos, alentarla a que ella se nutriera, e incluso en la casa de los Betancourt pues se organizaban grandes tertulias y ella podía asistir. Entonces, sus hermanos un poco pues también la animaron a que siguiera nutriéndose, y ella escribió un tratado sobre la industria sedera en Canarias, que es muy poco conocido y del que podemos decir prácticamente que ha sido la primera mujer canaria que ha hecho mucho, por la ciencia, y que ha hecho estudios para trabajar en algo que ella conocía muy bien, que era a lo que se dedicaba su familia, a la industria de la seda. Y aún así, y con todos estos perfiles, sobre todo los que acabas de decir, femeninos, canarios, ¿por qué cuesta que aparezcan en la ciencia o en el mural, por ejemplo, como decíamos antes? ¿Y crees que cabe la posibilidad de incorporarlos en un futuro no muy lejano? Sí, ya en la realidad aumentada, en lo que estamos trabajando es en la incorporación de esas mujeres en el mural, tienen que aparecer sí o sí. Aunque actualmente, los datos de la UNESCO nos siguen diciendo que tan solo un 30% de las mujeres se dedican a la investigación, poco a poco tenemos que ir ganando ese terreno. Sí, también es cierto que cada vez, pese a que son más las chicas que estudian que los chicos que acceden a carreras universitarias, cada vez ha habido un pequeño retroceso en las llamadas carreras STEM. Tenemos que eliminar el tabú de que las chicas no son válidas para la ciencia. El problema que hay es el que hablábamos nosotros antes. No existen referentes. Tenemos que llevar esos referentes para animar a que esas jóvenes elijan carreras de ciencias porque están capacitadas para ello. No puede haber una ciencia femenina y una ciencia masculina. Tiene que haber una ciencia para todos y todas.
Entonces, cuando hablamos de eso, tiene que existir referentes masculinos y referentes femeninos. La ciencia es la que es. No podemos etiquetarla. Entonces, para eso tenemos que cambiar un poco lo que es la educación. Y para eso, digamos, tenemos que abogar precisamente por eso, porque cada vez haya más presencia de las llamadas STEAM en las aulas, que cada vez está siendo así. Fundamental para ello no tapar la historia y no ocultarla, sino darla a conocer y recordar y reconocer ese trabajo femenino también para que esté presente en el futuro, como bien acabas de destacar. Correcto. Como historiadora, digamos, no puedo decir que la historia deba ocultarse. Lo que se oculta se repite. Entonces, la historia es la que es. Lo que no se conoce, al final, vuelve a ocurrir. Pasa lo mismo con las mal llamadas cambios de los nombres de las calles. Fue una época que vivió nuestro país, nos guste o no nos guste. Podemos estar a favor o en contra, pero no podemos obviar lo que pasó en un país. Pues con la ciencia ocurre lo mismo. No podemos obviar lo que ha habido y la trayectoria que ha habido. No podemos obviar que a mujeres como, por ejemplo, Hipatía, volvemos a ella, murió apedreada. Y murió apedreada porque se la envidiaba por la sabiduría que tenía. Hipatía era la que custodiaba la biblioteca de Alejandría. Hipatía, hija de Teón, era una mujer que sabía prácticamente de todo. Y la envidia suscitó que una noche una serie de desalmados salieran a por ella y acabaran a pedradas con su vida. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero que hoy en día no nos tiran piedras, pero sí nos ponen algunos escollos en el camino. Entonces, eso hay que irlo cambiando poco a poco, pero sí es verdad que si lo obviamos, si lo ocultamos, al final vuelve a suceder. La historia es la que es. El cuadro no solo tiene personas, sino también tiene objetos relacionados con la ciencia y la tecnología que llegan a 150. ¿Cuál es el más curioso, Arantxa? El más curioso para mí es el microscopio. Anda. El microscopio. Sin el microscopio no hubiésemos progresado en cantidad de cosas. Además, lo que me gusta del microscopio es dónde aparece y con quién aparece. Aparece con Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, además, para hacerse con ese microscopio, digamos, tuvo que destinar su primer sueldo tras haber ganado una plaza como practicante en el Hospital de Zaragoza. Gracias a ese microscopio, digamos, él pudo hacer todos sus trabajos y gracias a ese microscopio hoy en día podemos tener vacunas y podemos tener infinidad de cosas. Entonces es uno de mis objetos favoritos. Que eres historiador y podías haber dicho sí. La pluma, la imprenta. Tenemos la brújula. Claro. Hay tantos. Tenemos una imprenta. Aparecen muchísimos de ellos, pero digamos el microscopio es uno de los que más me llama la atención a mí. Es de los que más me gustan. ¿Y cuál es el que más destaca? Porque al ver 14 metros de mural por 3 de alto, ¿hay alguno que llame la atención directamente? ¿O que alguien que lo haya visto, niños, niñas, destaca, alumnos? No te voy a engañar, el reloj surrealista de Dalí. Normal, claro. Porque aparece justo en el centro del cuadro, marcando, digamos, el arco de la cúpula. Entonces, llama mucho la atención. ¿Por qué un reloj surrealista y el reloj de Dalí? La importancia del tiempo. Claro. La importancia del tiempo que además podemos relacionar con cantidad de científicos, desde Einstein a cualquiera de ellos, ¿no? El tiempo lo marca todo. El tiempo es importantísimo en la investigación también, porque además el tiempo delimita
no solo los trabajos, sino que el tiempo también nos enseña a ser pacientes. La investigación requiere de muchísima paciencia. No todo es de hoy para mañana. Necesita su tiempo de consolidación. Y digamos, ese reloj marca mucho en un cuadro como este. Sin duda. Hay muchos niños, y algunos escuchamos de fondo, que están por el museo, y que cuando se acercan al mural y atienden las explicaciones, ¿con qué se quedan? ¿Qué es lo que crees que más les sorprende de una breve explicación de algo tan amplio, pero que a lo mejor digan, pues les sorprende, por ejemplo, la presencia de una oveja en el mural. Les sorprende la presencia de un ratón. Les sorprende el que aparezcan señores que llevan una cosa en la solapa, que es el pin del Nobel. Les sorprende prácticamente todo. Claro. Porque para ellos es como algo curioso, ¿no? Lo primero que te dicen es cacho cuadro. ¿Y por qué? Si esto es un museo de ciencias, no lo entiendo. Claro. Entonces, hasta que no empiezas a contarlo un poco y hasta que incluso no los dejas jugar con el dispositivo, ellos todavía no terminan de verlo. Pero sí es verdad que es muy fácil conectarlos al cuadro, porque el cuadro te permite hacer muchas conexiones y explicar de muchas maneras. Incluso a través del cine puedes explicar cosas del cuadro. Y a través de un personaje tan socorrido como Harry Potter, puedes desentrañar incluso enigmas del cuadro. Por ejemplo, aparece Paracelso. Y Paracelso es el padre del lenguaje Parcel, el famoso lenguaje que se utiliza también en Harry Potter, en la piedra filosofal. Entonces, Paracelso fue un gran alquimista. El busto de Paracelso aparece en la película. Y el primer mensaje que recibe Harry Potter cuando va a Hogwarts, en su primera visita a Hogwarts, es en una ranita de chocolate y es la imagen de Paracelso. Entonces ya les va generando esos vínculos y se va quedando con muchas cosas. Porque, digamos, la literatura también está muy presente en el cuadro. Aparece, por ejemplo, Sean Connery. Ya lo veía, yo lo vi en la imagen y dije, anda, pero este es Sean Connery. Claro, entonces, quien más o quien menos, por jovencillo que sea, ese James Bond lo identifica, ¿no? Pero claro, en este caso, Sean Connery no es James Bond, en este caso es Guillermo de Ockham. Y hace referencia al Nombre de la Rosa, el famoso libro de Humberto Eco y la famosa película. Y digamos, la conexión es básicamente porque en el Nombre de la Rosa, digamos, hay un detective medieval. Y es Guillaume de Baskerville, personaje que no encarna Sean Connery, sino el otro jovenzuelo, pero que digamos que Christian Slater. Exacto, sí. Que debe su nombre, digamos, al propio Guillermo de Ockham, de la Orden Franciscana, ¿no? Que era un gran, digamos, también investigador, pero también Baskerville, Sherlock Holmes, Conan Doyle. La historia más famosa de Conan Doyle relacionada con Sherlock Holmes fue el perro de Baskerville y era también desentrañando un enigma. Entonces, ese tipo de conexiones conectan más con el niño, con la niña, que cualquier otra, porque son imágenes que tiene de haber visto películas, de haber leído tebeos, de haber leído libros, porque quien más, quien menos, todos los chavales han leído o han visto las películas de Harry Potter o han visto tebeos o, digamos, hay muchísimas cosas que te permiten conectarlos. Entonces no les resulta aburrido y se quedan con muchas cosas. Por ejemplo, les sorprende Madame Curie entre tanto hombre. Les sorprende además que aparezca 2 veces representada en el propio cuadro, porque aparece también en la pequeña imagen que aparece como póster de las conferencias Solvay, y digamos que no había más mujeres en esa conferencia. Entonces son cosas que a ellos les sorprenden, pero que luego van perfectamente entendiendo y perfectamente hilando, y que se quedan con ganas de averiguar
más, y también se quedan con ganas de ¿a quién podemos poner? Anda. Y Arantxa, ¿cuánto tiempo puede uno emplear, ya no hablo de un niño, sino a lo mejor de un adulto, en ver el mural de manera sosegada y entenderlo y recibir toda esa información? Uf, no te voy a engañar, te puede costar un par de horitas y te puede costar unas cuantas visitas al museo. Por lo que te decía antes, esconde muchísimos secretos. Hay cantidad de pequeños detalles que apenas se perciben y que tienes que ver con... Hay frases enigmáticas. Aparece, por ejemplo, la famosa frase de aquí no puede entrar nadie si no sabe geometría, que ya aparece en el cuadro original. Aparecen fórmulas, la famosa E igual a MC al cuadrado. Aparecen pequeños glifos relacionados con la cultura maya. Entonces, si quieres indagar verdaderamente en todos esos pequeños detalles, necesitas unas cuantas visitas, y algunos de esos detalles incluso somos tan malos que ni siquiera los hemos volcado en el software. Nos los guardamos para nosotros. Que tienes que estar ahí muy atento al Y otros cuadro. Muchos, pues, aunque yo quisiera decir que me los sé, no me los sé. ¿Y crees que guarda el cuadro algún secreto que no hayan desvelado ustedes aquí en el museo? Que a lo mejor solo se lo haya guardado Jacinto, su creador, y haya dicho, detrás de si rascas un poquito a lo mejor aparece otro. Puede ser. La verdad que no lo sé, no le he preguntado nunca. Sí es cierto que puedo decir que el número de matemáticos es elevadísimo con respecto al resto de disciplinas, pero eso se debe a su deformación profesional. Un matemático, ¿a quién iba a admirar? Pero no creo que haya llegado hasta ese punto. Que sí es probable que debió haber puesto algunos que no aparecen, sí. Por ejemplo, Tesla no aparece. Y se merece un lugar en el cuadro. Que lo tendrá, entiende. Espero. Seguro que sí. Seguro que sí. Hay personajes que dices, bueno, ¿debería haber más personajes vivos? Tal vez sí. Pero bueno, hasta el otro día había 3 y ya quedan 2. Claro, ¿no? claro. Pero eso puede pasar. Pero sí es verdad que deja la puerta abierta a lo que decíamos desde el principio, a la incorporación. No es una obra inacabada, pero sí es una obra que se puede ir renovando con el tiempo. Que va a evolucionar. Exacto. Y que yo creo que además fue concebida con esa idea, con la idea de ir incorporando nuevas figuras. Además creo que esas nuevas figuras que se incorporen deben no solo ser femeninas, deben aparecer españoles, deben aparecer canarios, deben aparecer personas que se conviertan en referentes. ¿Y qué relación guarda con los centros de investigación de referencias de Canarias este mural? Pues aparecen algunos objetos como el Gran Tecán, que en el momento en el que se concibió el cuadro estaba en proyecto. De investigación aparecen también, pues, además del Gran Tecán, Agustín de Betancourt y Blas Cabrera como referentes de la ciencia en Canarias. Aparece también, no ya en Canarias, sino aparece el Hubble. Aparecen elementos, digamos, que son muy importantes para el desarrollo de la investigación. Pero sí es verdad que el Gran Tecán, que además aparece en un lugar privilegiado, el observatorio por excelencia, digamos, en Canarias, tiene un lugar muy, muy destacado. Bueno, para ir acabando, cabría la posibilidad, porque Arantxa lo ha dicho en varias ocasiones, de que el cuadro sí tenga realidad aumentada, pero ampliarlo, buscar la pared más larga que tenga el museo, y de esos 14, 15 metros, pues a lo mejor llegar a 20, y que se pueda ver por tramos, aparte de la realidad aumentada y sumarle las nuevas tecnologías. ¿Por qué no? Yo no cierro nunca las puertas a nada. Es más, creo que es de los elementos simbólicos que existen en el museo, conjuntamente con otros. Sí es verdad que un museo de ciencia y tecnología en muchos casos
no conlleva de grandes conservaciones, porque, digamos, la ciencia y la tecnología es tan actual que no requiere realmente de un conservador in situ, ¿no? Los ordenadores son del otro día y no hay objetos, digamos, muchos de ellos que tengan más de 100 años aquí, porque también somos un museo de reciente creación. Pero sí creo que hay unas cuantas piezas en este museo que, aunque no están vinculadas directamente con la ciencia en sí, porque la gente no los percibe como objetos científicos, sí encierran y sí albergan mucho conocimiento de ciencia y tecnología. Y en parte es el mural de Pioneros, y en parte es también, por ejemplo, el cuadro del número áureo, que son piezas simbólicas, y también la escultura en homenaje a Agustín de Betancourt, el Betanzauro, que son piezas de arte, pero que hablan de lo que también hablábamos antes, de la importancia y de la convivencia de las humanidades con la ciencia. Debemos convivir y debemos juntarnos, digamos, porque aunar esfuerzos supone mucho para todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se puede ampliar, que se puede ver por tramos, que se pueden ir poniendo trocitos de más mural en otras áreas y mimarlo como lo hacemos y enriquecernos y sobre todo jugar. Claro. Jugar con la ciencia, jugar con la historia y no olvidarnos que la historia también es muy amena, que la historia nos enseña y que la historia es una ciencia en sí también. Y que sirve para aprender, ¿no? Sin duda. Todo es aprendizaje en esta vida y quien diga lo contrario, pues se engañaría. Nos pasamos la vida aprendiendo y aprendemos de ver referentes y aprendemos también de los libros. Hoy en día aprendemos qué seríamos hoy en día sin internet, sabiendo utilizar, como hablábamos antes de comenzar el podcast, las herramientas tecnológicas, podemos avanzar muy mucho, son muy necesarias. La última pregunta, Arantxa Rodríguez, que habrá visto el cuadro infinidad de veces. Antes decía que lo que más le llamaba la atención eran esas 4 mujeres, pero ¿cuál es su favorito, su personaje favorito? ¿Con quién se queda, como decimos en Canarias, embelesada mirándolo? Me lo pones realmente difícil, ya lo sé. Embelesada me queda con Ada Lovelace, la hija de Lord Byron. ¿Y por qué? Pionera en el mundo de la informática, en los lenguajes de programación. No voy a decir que autodidacta, porque no fue autodidacta, pero sí es verdad que su madre se obcecó en que no tuviera nada que ver con el mundo literario de su padre. Ella es la única hija reconocida de Lord Byron. Se dedicó a las matemáticas, pero se dedicó a las matemáticas por lo que su madre le cogió inquina a su padre y quiso mantenerla alejada del mundo ese lo máximo posible. Entonces le proporcionó enseñanza privada en las matemáticas y fue una chica destacada desde el minuto cero. Babbage la cogió bajo su amparo, digamos, y juntos pues desarrollaron un lenguaje de programación que además en Estados Unidos se utiliza y le han dado el nombre de Ada, y bueno, también es quien ha dado nombre a nuestra robot, a nuestra autómata. Ada se llama así también en homenaje a ella, y la verdad que es una mujer sorprendente. Pues ha quedado embelesada, hablando de ella. Arantxa Rodríguez, técnico del Museo Elder, gracias por todos esos conocimientos y por explicarnos este gran mural, este gran cuadro que se puede ver y que se podrá ampliar y en el futuro pues tener más representación. Se nos quedan muchos, seguramente, secretos y huecos, pero para eso hay que venir al museo y disfrutarlo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y lo dicho, hay que venir al museo a conocer el cuadro, a disfrutarlo y también, ¿por qué no?, a decirnos quién quieres que aparezca en él. Exacto. Hasta luego. Gracias. Termina este podcast y espero que hayas disfrutado de esta historia, de lo que contiene ese mural mágico, por decirlo también de alguna manera, y todos sus contenidos, todos esos secretos que guarda y algunos que también podrás descubrir si lo visitas
en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Te recuerdo que puedes encontrar más información en www.museoelder.org o enviar un correo a info@museoelder.es. Y también puedes escuchar el resto de podcasts desde la página del Museo Elder en la pestaña Elder Podcast. Y si no, pues también lo puedes hacer aquí en la página de worldmedia.es. Como siempre, un placer haberte acompañado y haber estado junto a ti en este ratito. Y espero que en un siguiente capítulo sigas confiando en World Media para ese tiempo de entretenimiento que tienes y que empleas en escuchar los podcasts que te traigo. Te deseo lo mejor, como siempre te digo, y además también te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.